Damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar publicando sus obras, sus maravillas y sus portentos. Bienvenidos a otro miércoles más de testimonio. Este es mi encuentro con el Señor. Estamos hoy dando continuidad a nuestro último podcast que hicimos con nuestro amado hermano Eduardo Tavares, porque hay cosas que no pueden dejar de ser dichas. O sea, en su anterior programa, en el anterior programa que hicimos, él contó muchas cosas, pero nos faltaba esta que él va a contar y que usted tiene que saber. Así que bienvenido. Eduardo, gracias por otra vez estar con nosotros para seguir publicando las obras de Dios y qué bueno que, ¿verdad? El Señor no descansa de hacer obras y lo que hizo contigo, pues no podemos dejar de publicarlo. Así es. Y como es una continuación de lo que fue tu vida fuera del Señor, y tú tuviste tantas situaciones de tu casa, tu matrimonio, tus hijos, problemas financieros, bueno, tantas cosas que tú enseñaste aquella vez, y de verdad que me quedé con algo, y por eso estamos haciendo otra vez este podcast, porque para darle continuidad, porque tú dijiste que tenía 5 hijos. Así es. 5 hijos con 3 mujeres distintas. Naturalmente que ya habíamos hablado de cómo fuiste afectado con un asunto familiar, ¿verdad? Donde tú decías que eran 30 hijos y tú eras el número 30. El número 30. El más pequeño de todos. Exactamente. Entonces, hoy yo quiero ver cómo afectó eso. Ya sabemos cómo eso te afectó a ti, pero ¿qué resulta? Que vamos a ver cómo tus hijos fueron afectados y qué otra práctica tú tuviste, ¿verdad? En tu vida antes de venir al Señor. Amén. Así es que yo quiero entrar de una vez con el tema de los muchachos. Tú dijiste que tus hijos, por lo menos todos los fines de semana, estaban juntos. Estaban juntos, sí. Me gustaría saludar nuevamente a toda la audiencia, a todas las personas que se van a conectar, que van a poder seguir viendo esta transmisión, la continuidad de la grabación anterior. Y yo estoy seguro que esta segunda parte también será muy edificante para todos. Amén, así lo creo. El Señor, dentro de todas las cosas que nos permitió tener, nos permitió adquirir una propiedad fuera de la ciudad, y en esa propiedad era como el lugar donde yo lograba reunir mi familia todos los fines de semana. Okay. A veces no íbamos, pero nos quedábamos aquí en nuestro apartamento y ahí siempre compartíamos en familia. Yo siempre estaba ahí en compañía de mis 5 hijos, de mi esposa y a veces algunos familiares que también frecuentaban nuestra casa en ese tiempo. Entonces, en uno de esas reuniones que tú hacías, ¿tú pudiste pedirle perdón a ellos? ¿Pensaste en eso? De pedirle perdón a ellos, escucharlo y abrirse, ¿verdad? En un conversatorio de padre a hijos de manera transparente, sincera, donde cada uno se expresara, donde tú te expresaras, donde ellos vieran un corazón que realmente ellos no habían podido ver, porque todo lo que habían visto era violencia, agresividad, maltrato. Cuéntame eso, por favor. Sabe que yo en la pasada entrevista que tuvimos hablé de lo que fue la parte del perdón con mi esposa, de cómo el Señor, yo quería inmediatamente pedirle perdón a mi esposa, pero el Señor me condujo, no, yo te voy a decir el tiempo, y pasaron unos 6 meses. Pero con mis hijos fue totalmente diferente a con mi esposa, porque con mis hijos el trabajo tenía que ser más profundo. O sea, para yo poderle pedir perdón a mis hijos, yo tuve que esperar casi un año, fueron unos 10 meses aproximadamente. Y un día, estando aquí precisamente en una reunión aquí en la iglesia, del Ministerio de Hombres de la iglesia, el Espíritu Santo en medio de la reunión me habló y me dijo, es necesario que hoy
tú te reúnas con tus hijos y tú le pidas perdón a todos de manera conjunta, pero también de manera individual. Wow. Entonces, en esa noche, yo recuerdo que yo salí de la reunión aquí, me fui a la casa y convoqué a mis hijos a mi habitación, conjuntamente con mi esposa. Y aprovechando que estaban todos juntos, porque era un viernes, me senté con ellos y comencé de edad, comencé con Gabriela, hasta terminar en Gabriel, la mayor, que es el más pequeño, exacto, con Gabriela, y comencé a pedirle perdón a Gabriela con detalles y de cosas que yo sabía que había hecho y que habían afectado la vida de Gabriela y de él. Por eso mi hija Gabriela tuvo una conducta que nos hacía creer que estaba en la universidad. Nosotros le pagábamos su carrera de arquitectura, luego decidió cambiar a ingeniería. El asunto que Gabriela no podía, o sea, como que su mente, su concentración no daba ni para una cosa ni para la otra, al punto que Gabriela ni siquiera pudo terminar sus estudios. Porque se vio muy afectada por todas las situaciones que vivíamos como familia, por cosas que yo hice. Y Gabriela no es hija de mi esposa actual, Aranza. Ella es producto de mi primer matrimonio. Exacto, sí, ella tomó a Gabriela de 3 años. Okay. Gabriela tenía 3 años y bueno, prácticamente Aranza es su madre. Entonces ella creció viendo todas las situaciones que teníamos en el hogar. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto a Gabriela como a Edward, que son los dos mayores, que son de producto de mi primer matrimonio, a ambos, en muchas de esas aventuras que yo tuve, yo los involucré. Como no eran hijos directos de Aranza, sino que eran hijos de crianza, yo lamentablemente, por mi falta de conocimiento, un hombre que vivía una vida totalmente perdida, yo entendía con esto que yo no le estaba haciendo nada a mis hijos. Y yo los involucré con relaciones que yo tuve con otras mujeres fuera de la casa. O sea, los relacionaba, los invitaba a esos apartamentos donde yo tenía mudadas esas mujeres. O sea, ellos vieron todo eso. Ellos fueron y para ellos eso fue... Yo le hice un daño sin darme cuenta a mis hijos, que fue muy difícil lograr el perdón de mis hijos. Wow. O sea, yo tuve que emplearme a fondo, no solamente de palabras, sino de hechos, porque lo más preponderante en esto y lo más importante es el testimonio. Sí, ya no son las palabras de que no, mira, que Jesucristo, que el Espíritu Santo, no se trata solamente, sí, el Espíritu Santo es fundamental, pero el testimonio mío como hombre tenía que demostrarle a mis hijos que yo era una nueva criatura, que yo era un hombre nuevo. Que por ahí comienza el testimonio. Claro, que ya no era ese hombre que caminaba en el mundo y que cometía los errores que cometió y los abusos que cometió no solamente con mi esposa, sino con cada uno de ellos. Wow, habla, Eduardo, que yo te doy las gracias, ¿verdad? Porque hablar así, como yo te estoy escuchando, definitivamente no todos los padres entienden que son pasos necesarios, son pasos para sanar. Así es. ¿Verdad? Así Entonces, el tú haberle por muchos años mostrado a un padre que venía arrastrando su misma vida, con la que él nació y creció, torcida naturalmente. Entonces, ahora predicarle el evangelio a tus hijos y llevar a tus hijos a donde ellos están ahora, no podía ser de otra forma que tú mostrarle un verdadero arrepentimiento. Amén, así es. Entonces, ustedes se reunieron esa noche, yo me imagino que duraron su buen tiempo. Amanecieron. Nos dieron las 5 de la mañana. Y ahí cada uno se expresó. Sí. Por ejemplo, con el caso de Gabriela, por eso quise comenzar con ella. Primero porque es la mayor. Y porque fue la que más resentida estaba de ellos. Porque mi hija Gabriela me dijo ese día que yo era un abusador. Wow. Usted es un abusador. Para usted es muy fácil venir ahora a pedirnos perdón y de hacerlo de una manera incluso descarada, me dijo. Simplemente venir ahora, porque ya usted se convirtió a Cristo y entonces ahora usted entiende que ya todo está bien y que ya todo va a caminar de manera normal. Y yo le decía, bueno, pero es parte, porque si yo estoy aquí hoy pidiéndole perdón es porque estoy arrepentido de lo que hice y estoy tratando de enmendar mis errores, reconociendo que fallé delante de Dios, delante de ustedes, de mi esposa que está presente, para que ustedes me den la oportunidad de comenzar de nuevo. Wow. Entonces te digo, fue dura. Así mismo, fue dura.
Fue dura, incluso. Así era el dolor de que ella tenía. Gabriela fue la última que se bautizó en nuestra casa. Sí. Porque Dios me abriga. Mi testimonio. Ella estaba más dañada. Exacto, mi testimonio tenía que confrontarla a ella. Ella ver un hombre que realmente se había convertido a Cristo de corazón y que había sido tocado. Incluso Gabriela al principio nos acompañaba a su mamá y a mí cuando nos invitaban por ahí a predicar. Y ella iba con nosotros, venía con nosotros a la iglesia, pero no había tenido una relación, un encuentro con el Señor. Y por eso fue la última en bautizarse. Ella fue la que más vio. La que más vio, la que más participó, la que más daño recibió. De hecho, lamentablemente mi hija Gabriela tuvo su desliz siendo joven, producto también de lo que veía en el hogar. Usted se imagina lo que es usted pagarle la universidad a un hijo. Incluso ella tenía su vehículo, pero cuando su vehículo estaba en el taller, ella llegó a usar mis vehículos personales, supuestamente para ir a la universidad, y no era para la universidad, se iba para las discotecas. Wow. Entonces ella inició señalándote, ella fue la que inició señalándote los errores cometidos y cómo a ella le había afectado. Así es. ¿Y los demás? Bueno, después de ella, que ya concluí con ella y ella más o menos ya se tranquilizó. Con Gabriela yo duré como 1:30 solamente ahí tratando con ella de frente a todos nuestros hijos. Entonces luego me dirigí a Edward, que era el segundo, ¿verdad? Porque lo hice por edades. ¿Y qué de otro matrimonio? No, o sea, Edward es hermano de padre y madre de Gabriela. Y cuando hablé con él, Edward prácticamente no tuvo palabras. Él simplemente me dijo, papi, todo está bien. Ya Edward se había en ese tiempo ya convertido al Señor, ya venía regularmente a la iglesia y ya, si no me equivoco, también ya se había bautizado para esa fecha. Pero él me dijo en ese momento que él no tenía ya que perdonarme, que él me había perdonado. Pero realmente no era así. En ese momento él no estaba siendo 100% sincero. Y yo pude percibir que en sus ojos había resentimiento hacia mi persona. Y por más que traté de que él esa noche me diera el perdón, yo lo perdoné, porque yo le pedí perdón a mis hijos, pero también perdoné a mis hijos por las acciones y las cosas que ellos hacían. En el caso de Edward, por ejemplo, Edward era un joven en esa época muy agresivo. Cuando antes de conocer al Señor, Edward llegó a tener 3 y 4 novias juntas. Lo mismo que veía en ti. Lo mismo que veía en mí. De hecho, Edward llegó a maltratar físicamente a una de esas. Lo mismo que veía en ti. Lo mismo que veía. Eduardo, y ahí es donde queremos llamar la atención. Exacto. O sea, este es el punto donde queremos llamar la atención a todo el que nos está mirando. Amén. Cómo los hijos arrastran, cómo los hijos son víctimas, cómo ellos no procuran ser lo que son. Así es. Sencillamente ellos son como una víctima, pudiéramos decir, una víctima de una situación. En este caso, Edward fue una víctima de papá, pero a su vez, papá fue víctima de papá. Así o sea, es. Las cosas fueron arrastrándose. Y por eso es que es necesario que cada padre entienda esto. Tiene que resolver toda situación con los hijos, hay que sentarse con ellos, aun sean grandes, no importa que sean hombres, hay cosas en el corazón que guardan, Así es. que es necesario sanarla, hay que sanarla. Queremos hacer un llamado serio a los padres con este caso, con Así estos es. casos. Y por eso, ¿verdad? Estamos aquí, Dios nos ha traído aquí a hablar de esto, porque es algo que se da con mucha frecuencia, donde los hijos están heridos, donde los hijos están replicando cosas y como no se ha producido una sanidad, no se ha producido un perdón, no se ha producido un arrepentimiento, entonces las cosas siguen así y por eso van pasando de generación a generación. Entonces, Edward, en esa reunión, ¿tú entiendes que luego se sinceró? Bueno, en esa reunión en sí yo no recibí ese perdón que yo esperaba de él en esa noche, porque él se quedó con ese resentimiento. Pero luego yo paso a mi tercer hijo, que es Emil, que es el primer hijo de mi matrimonio actual. Emil siempre fue un joven muy, muy callado.
Emil fue un joven que sufrió mucho. De hecho, bueno, es un joven, tiene 20. Bueno, tiene 25 años y es un hombre, pero sigue siendo un hombre joven. Sí, pero sí. yo estoy hablando, pastor, le estoy hablando de casi 8 años atrás. Okay. Acontecieron estas cosas y él era un adolescente en ese tiempo. Hoy en día ya él es un hombre de 25, casi 26 años, pero Emil, sus frustraciones la pagaba entrándole a trompadas a la pared. ¡Wow! Pero de una manera que se sacaba sangre de aquí, de los nudillos. Las dos manos prácticamente se destruía esto a la trompada. Sus frustraciones la pasaba así. Y recuerdo que esa noche cuando yo comencé a pedirle perdón a Emil, Emil me dijo, papi, yo lo odiaba a usted. Así mismo me dijo, mirándome a los ojos, yo lo odiaba a usted. ¿Sabe por qué? Porque en el colegio usted nunca me acompañó a ninguna actividad. Wow. Usted estaba tan ocupado en su vida y en su trabajo y en todo lo que usted estaba haciendo que usted se le olvidó que usted tenía hijos. Dios mío. Usted se le olvidó que usted tenía hijos. Usted no daba todo materialmente hablando, porque ese es un error también que cometemos los padres. Yo a mis hijos le di todo lo que a mí nunca me dieron. Yo vengo de una familia humilde donde, por ejemplo, en mi caso, yo nunca tuve una bicicleta. Cuando mis amigos tenían BMX, yo no tenía, yo tenía que usar una bicicleta prestada. Pero a mis hijos yo le di todas esas cosas que creía que con esas cosas yo le iba a dar felicidad, sin entender que lo que mis hijos necesitaban era de mi tiempo, era de mi amor, no de cosas materiales. Entonces este muchacho, en todas las actividades de su colegio que él veía a sus amigos, compañeros de estudio, viendo a papá y mamá con ellos, solamente su mamá iba y su papá nunca tenía tiempo porque siempre estaba trabajando o estaba ocupado con una de esas mujeres. Dios mío. Entonces, este muchacho me dice todo esto, pero él de manera sincera me dijo, pero ¿sabes qué, papi? El hombre que usted era ya usted no es. Wow. Usted me ha mostrado que usted es un hombre que le entregó su vida a Cristo. Y yo he podido ver a través de su testimonio, he podido ver a través de todo lo que usted ha hecho y cómo usted se ha consagrado a vivir una vida diferente aquí en el hogar con nuestra madre. Y yo ciertamente yo lo perdono. De todo corazón. Usted puede estar seguro que yo a partir de este día no me acuerdo más. Wow, gloria a Dios. Van 3. Van 3. Faltan Entonces, 2. Viene Ian, que es el cuarto, el segundo hijo de mi matrimonio con Aranza. Llamado el padre y madre de Emil. De padre y madre de Emil. Un joven que a su corta edad era obeso. Ian a la edad de 12 años llegó a pesar unas 230 libras. Era un joven muy extrovertido. Ian se expresaba. Ian era de los jóvenes en la casa que cuando veía cualquier cosa me enfrentaba. No se quedaba callado, me enfrentaba. Y si me tenía que decir algo, me lo decía. Entonces, cuando me toca pedirle perdón a Ian, Ian fue el que me dijo aquel día que yo tenía la pistola en la frente de su mamá, papi, no mates a mi mamá. Sí, me recuerdo. Ten cuidado si matas a mi mamá. Me recuerdo. Y él quedó con esa imagen impregnada en su corazón, en su mente. Y él le decía a sus hermanos, cuando yo sea grande, yo voy a matar a mi papá. Wow. Yo le voy a cobrar a mi papá todo lo que le ha hecho a mi mamá. Dios mío. Eso decía Ian. Para que ustedes tengan una idea. Y yo recuerdo que esa noche, hablando con él, él comenzó a llorar. Y él comenzó... Ian fue el primero que se bautizó. Se bautizó primero que yo. Oye, eso. Después que Aranza se bautizó, Ian se bautizó como en el siguiente bautismo que la iglesia tuvo. O sea, Ian se bautizó primero que yo y él estaba ya en ese tiempo en el ministerio de adoración del culto de los jóvenes los sábados. Entonces ya en Ian había un cambio que Dios venía trabajando en su mente, en su corazón. Y recuerdo que Ian me dijo, papi, todos esos pensamientos que había en mi mente, esos deseos de quitarle la vida cuando yo fuera un hombre, todo eso ya el Señor me lo quitó. Yo lo amo a usted. Wow, y yo he visto en usted a un hombre diferente, ya no ese hombre que nos maltrató tanto, no físicamente, porque yo a mis hijos nunca los maltraté con golpe. Al único que yo le di una pela una vez fuerte fue a Edward, porque Edward de niño era muy tremendo, peleaba mucho en la escuela. Y al pelear tanto en la escuela me lo querían expulsar y tuve que disciplinarlo con una pela que le di muy fuerte. Y a partir de ahí él se alineó. Pero yo nunca físicamente fui un maltratante de mis hijos. Más, el maltrato era más emocional que a nivel de ya físico. ¿Y Gabriel? Entonces llega el turno de Gabriel. El más pequeño. Que es un niño, el más pequeño que nace de otra mujer. De otra mujer.
Y que cuando nace de esa otra mujer, en ese tiempo yo me voy de mi casa, yo abandono el hogar, ese es otro tema que tuvimos, yo abandono a Aranza, abandono a mis 4 hijos con Aranza y me voy a vivir con la mamá de Gabriel a Santiago de los Caballeros. Ay, ay, ay. Y yo viví con Miguelina alrededor de 3 años. Oigan esto. Y abandonado tus hijos y tu mujer. No, yo siempre venía, cumplía mis obligaciones, siempre venía a la casa, pero en ese tiempo, en esos 3 años y medio aproximadamente que duré viviendo con Miguelina, Gabriel nace y va creciendo. Hasta que llegó un día en que ya mi situación yo no la soportaba, porque yo estaba viviendo con la mamá de Gabriel, pero seguía teniendo una relación con Aranza, porque era mi esposa. Sí. Aranza y yo estábamos casados y yo iba a la casa y teníamos esa relación como quiera, porque decía, bueno, que este es mi esposo, está viviendo con otra mujer, pero... Y en ese tiempo ni Aranza ni yo conocíamos al Señor. Wow. Entonces, imagínese usted el desastre de vida, aparte de que fuera de Miguelina también habían otras mujeres con las que yo salía y tenía intimidad. Y cuando me tocó hablarle a Gabriel, recuerdo Gabriel era el más pequeñito, Ian le lleva a Gabriel unos 3 años. Pero en ese entonces Gabriel tenía ¿cuántos años? Gabriel debía tener unos aproximadamente 11 años, cuando yo ya me siento... ¿Y qué te pudo haber dicho Gabriel de 5 años? 11 años, no, ya Gabriel era un muchacho que desde los 8 o 9 años, ese muchacho tenía una sabiduría tremenda. Siempre nosotros le decíamos el genio de la casa, porque sabía muchas cosas. Y recuerdo que él me escuchó y me dijo, yo puedo entender todo lo que usted me está diciendo. Yo puedo entender que usted tenía su familia, que usted cometió sus errores, que usted abandonó su familia para ir a vivir con mi mamá, porque ¿qué pasó? Que en una relación de intimidad que tuve con Miguelina, la mamá de Gabriel, ella salió embarazada. Entonces sale embarazada y yo lo que hago es asumir una responsabilidad, pero la asumí de una manera equivocada, abandonando mi hogar para formar otro. Okay. Imagínese usted. Wow. Un hombre sin conocimiento, que no sabía realmente lo que estaba bien. Yo en ese momento actuaba por lo que mi conciencia me dictaba, por lo que yo entendía. Y este muchacho me dijo, a mí de todo esto lo que más me dolió no fue que usted haya abandonado a mi mamá para volver a su casa, porque la que realmente no debió involucrarse con un hombre casado fue mi mamá. A esa edad de 11 años. Dios mío. Este niño me salió con eso. Ella no debió realmente involucrarse en una relación con un hombre que tenía su familia. Pero a mí realmente de todo esto lo que me ha dolido es no solamente que usted haya dejado a mi mamá, sino todo lo que yo después tuve que verle a usted y que usted me haya involucrado a mí también, llevándome, por ejemplo, cuando usted se mudó con la joven esa que usted, cuando usted abandonó su hogar, también usted me involucrara y me llevara a esa casa. Ay, Dios mío. Y me hiciera compartir, porque ya no se trataba solamente de la relación que usted tuvo con mi mamá y que se terminó, es que también usted me involucra con otras personas. ¿Por qué lo llevaste? Porque lo llevé, porque no lo guardé. Los únicos 2 de mis hijos que yo no involucré en ese tiempo con otras mujeres fueron a Emil y a Ian. Ellos ninguno de los 2 tuvieron que toparse, a excepción de Miguelina, porque ya como yo vivía con Miguelina me había abandonado, sí ellos se relacionaron con Miguelina, la mamá de Gabriel, pero después con ninguna otra mujer ellos tuvieron que relacionarse. Entonces Gabriel en el momento, yo sé que el perdón que salió de su boca fue de boca, porque todavía Gabriel en ese tiempo no se había bautizado, ya él me acompañaba aquí a la congregación, pero a la edad de 12 años, el mismo Gabriel me dijo, yo me quiero bautizar. Wow. Él me pidió, le dije, ¿tú estás seguro? Y sí recuerdo que hubo un bautizo que se hizo en mi casa, donde mi mamá también fue sumergida en las aguas ese día, y la iglesia celebró un bautizo, creo que eran unas 29 personas, y entre ellos estaban mi mamá y estaba Gabriel, pero fue a petición de Gabriel. Ahora, ¿qué pasa? Esa fue una noche donde yo me senté con todos mis hijos y con mi esposa a pedirle perdón, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que en una reunión aquí me dijo, hoy es la noche que tienes que pedirle perdón. Ahora, yo no quedé satisfecho con lo que allí aconteció. Luego de eso, yo tuve que tener un encuentro individual con cada uno de mis hijos. Ah, ok, lo hiciste individual. Claro, de manera individual con cada uno de ellos. Y pedí perdón y logré que cada uno de mis hijos me dieran un perdón legítimo. Tanto así
que en mi hogar se logró una sanidad que solamente Dios podía hacerlo. Porque con tantas cosas que sucedieron allí, con tantos acontecimientos, era para que por lo menos al día de hoy uno de mis hijos tuviera alguna situación en contra mía. Y gracias a Dios yo puedo dar por testimonio hoy día que ninguno de mis hijos tiene nada en contra de su papá ni en contra de mi esposa. Todos tenemos una relación armónica. Y los 5 están en la iglesia. Los 5, todos mis hijos le sirven. De hecho, Eduardo es un evangelista. Un evangelista, un muchacho que Dios está usando para su gloria. Yo he estado presente en lugares donde Eduardo ha dado campañas, cruzadas, y he visto los demonios huir. He visto personas dar testimonio de que llegaron enfermos y fueron sanados. Incluso Eduardo nos acompañó en un viaje que hicimos a Colombia de un mes completo, que nos fuimos Aranza, Emil, Ian, Eduardo y yo. Nos fuimos los 5. Y yo, aparte de los compromisos que teníamos nosotros, logré que a Eduardo me lo pusieran a predicar como en 3 o 4 iglesias. Y en una de ellas, y esto lo doy por testimonio, había un hombre allí que había hecho un pacto de sangre con Satanás. Wow. Y el Señor se lo reveló a Eduardo. Y ese hombre fue liberado ese día de esa condición que tenía. Eduardo, en esa reunión, entonces se abrió el corazón de ellos y el tuyo. Exactamente. Se pidieron perdón. De alguna forma ellos te dijeron cómo a ellos le había afectado lo que tú habías hecho, ¿verdad? Claro, dijeron. Claro, emocionalmente. Ahora, quiero preguntarte, ¿alguno de ellos ha tenido un comportamiento similar al que tú tenías? Bueno, ya tú dijiste que Eduardo salió un poco violento, tenía varias novias, que era tú. Y tengo entendido que también tomaba alcohol. Sí, a Eduardo le gustaba tomar alcohol, incluso fumaba juca en esa época. Fumaba juca. ¿Algún otro también arrastró situaciones? Emil se tomaba sus tragos. De hecho, ahora que usted me hace esa pregunta, hace alrededor de 3 meses, estaba en una conversación en mi casa con Emil, y Emil me dijo, papi, yo tengo que confesarle algo que no se lo había confesado, pero siento que hoy es el día de yo confesarle esto. Me dijo, en una ocasión, cuando yo estaba ahí en el colegio con mis amigos, fuimos a una fiesta a la casa de uno de ellos. Y yo recuerdo que usted y mami estaban en Miami. Y yo aproveché que mami me había dejado una tarjeta de ellos. Y yo compré una bebida de una que son unas grandes que le llaman Jumbo. Y nos bebimos, era un champán. Y nos embriagamos, me dijo Emil. Y uno de mis amigos, fue tanta la embriaguez que tenía que cayó dormido al piso. Y en la casa donde estábamos, uno de los compañeros del colegio llevó un amigo que él invitó, un amigo que no era del colegio, sino que él lo anexó. Y ese muchacho era vicioso, tenía vicios de droga. Wow. Y llevó unos cigarros de marihuana. Y le dijeron a Emil que probara de ese cigarro, que eso no era nada, que eso al contrario lo iba a poner a él más contento de lo que ya él estaba. Y me cuenta Emil que él prendió el cigarro y cuando se lo fue a llevar a la boca, el joven que estaba en el piso tirado, durmiendo del humo que tenía, de repente brincó y le dio por la mano y le tumbó el cigarro que tenía y cayó y le dijo, mira, si tú caes en eso no sales más nunca de ahí. Todos los que caen en ese vicio fracasan y tú no eres gente de esa. O sea que ustedes han llegado a un nivel, pudiera decir, de sinceridad, de amistad, en que él se han abierto. Claro. Y te han contado, por ejemplo, esto que Emil te acaba de contar, ¿verdad? Que por poco cae en droga. Por poco cae en el vicio de drogas, pero el Señor lo guardó. Entonces, definitivamente ellos fueron víctimas. ¿Víctimas? Víctimas de tu condición, de tu comportamiento. Porque fíjate, ya me menciona a Eduardo, ya me menciona a Emil. Entonces la otra, Gabriela, la le gustaba tomarse sus tragos. Exactamente, no, y no solo dejó los estudios, te hacía creer que iba a los estudios y no iba. Exacto. Un desastre. Así es. Entonces fueron víctimas, ¿tú consideras? Fueron víctimas terriblemente de mi mala conducta, de mis malas actuaciones. Wow. Mucha gente se preguntará, y escúcheme, pastor, yo sé que mucha gente se preguntará, ¿y será que a ese hombre no le da vergüenza hablar de esas cosas? Y yo le quisiera decir a esas personas que están escuchando y a aquellas que se van a conectar a esta transmisión, vergüenza debe de darle a un hombre que ha conocido a Dios volverle a fallar a Dios. Si recordamos en el Edén cuando Adán pecó, que cosieron el delantares con hojas de higuera y se ocultaron de la presencia del Señor,
Lo primero que produjo el pecado en ellos fue vergüenza. Vergüenza. Y luego temor. Entonces lo que me puede dar vergüenza o producir temor en mi vida es volverle a fallar a Dios. Pero mientras yo me mantenga caminando en una vida de santidad, en una vida de integridad al Señor, no tengo que sentir vergüenza. Al contrario, el Señor me ha dicho, no le quites una coma al testimonio de la familia, porque tu testimonio y el testimonio de tus hijos sanará a otros. Wow, gloria a Dios, yo lo creo. Eduardo, fueron tantas las cosas que tú contaste aquella vez y toda esa mujer y todas esas cosas que tú tenías y esa vida tan desordenada, yo que se me llega al pensamiento, ¿tú alguna vez tuviste práctica de brujería? Porque yo me imagino que mínimo esas cuestiones o droga para poder vivir en un ambiente como ese que tú vivías. Yo Así sé cómo alcanzaba el sueño, cómo podía tener paz. Yo no entiendo eso. No, paz no es, yo paz no tenía nunca. O sea, en ese tiempo yo creo que le conté la vez anterior que para yo bañarme me bañaba con el celular en un brazo y después en el otro. Porque paz no tenía. El hombre que tiene más de una mujer no puede tener paz. No puede. Wow. Todo hombre que tiene una mujer fuera de su casa es un infeliz. Y se lo dice una persona que experimentó y pasó por eso. Gracias a Dios yo nunca tuve vicio de ningún tipo de droga. Sí me gustaba tomar alcohol, nunca fui un alcohólico, porque era una persona que solamente tenía días específicos para tomarme mis tragos, no era todos los días. Pero esa pregunta que usted me hace de si alguna vez tuve alguna actitud o caí en un acto de hechicería y esas cosas, pues le puedo decir que sí. Porque eran de las prácticas que yo veía hacer a mi papá. Yo vengo, vuelvo y le repito, de una familia disfuncional, con un padre que practicaba ese tipo de cosas, que consultaba a hechiceros, y esos son patrones que también me alcanzaron a mí, al punto que yo visitaba aquí en una comunidad llamada Sabana Perdida, aquí todo el mundo conoce, ¿verdad? Un brujo en esa comunidad. Y yo iba de manera constante a consultarme. Incluso a mí me dieron como 4 baños. ¿Te bañaron? Sí, baños diferentes. ¿Pero baño, qué tipo de baño? Baño con un reguero de hojas, de que este baño es para esto, para la suerte, para aquellas cosas. De hecho, a mí una vez me llevaron a la autopista de las Américas, casi llegando al peaje, a los arrecifes, a darme un baño ahí, de que para que las 7 potencias del océano me bendijeran. ¿Pero qué tú buscabas con todo esto? O sea, ya tú dijiste que lo aprendiste de tu papá, pero ahora que tú ibas, ¿había un fin específico? Bueno, ellos decían que con eso me iban a dar suerte para yo conseguir dinero. Yo creo que no sé si llegué a contar en el testimonio anterior, que yo tenía muchos afanes de conseguir riquezas. Entonces, detrás de conseguir riquezas, yo caí en el juego donde llevan a uno esos mentirosos, porque los hechiceros lo que son es unos mentirosos. Claro. Porque la persona que me llevó donde ese brujo conocía mi vida, y lo que entiendo yo que las cosas que esa persona me dijo de mi vida era porque la persona que me llevó se lo contó. Tan sencillo como eso. Sí. Porque el único que revela y sabe todo y escudriña la mente y el corazón es el Espíritu Santo. Así es. Más nadie. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa carrera, en ese afán de yo tratar de hacer riquezas en ese tiempo, yo le estoy hablando, pastor, de 24 años atrás. Ok. O sea, eso no fue ahorita, hace 24 años de esta cosa. Emil apenas tenía 1 año y pico cuando yo estaba en ese camino. Y ese brujo de repente un día me dice, mira, yo tengo la solución para hacerte rico. Yo conocí un brujo en Haití. Y ¿tú llegaste a ir a Haití? 4 veces. Pero déjeme explicarle esto, porque él me dijo, yo conozco un brujo que es un papá bocó, porque ellos le llaman, de que allá tienen rango los brujos. Un papá bocó, yo no sé lo que eso significa. Pero eso me dijo esa persona en ese momento. Y yo le dije, ¿qué hay que hacer? Me dice, bueno, ya yo hablé con él, me dice, en aquel tiempo, hace 24 años, 40,000 pesos era un dinero. Eso era una fortuna. Mucho dinero. Y él me dijo, mira, él va a querer que tú le pagues 40,000 pesos, pero que tú solo vas a pagar por partida. En el primer viaje que vamos a hacer, tú le vas a llevar 10,000 pesos. Y según vayamos yendo, tú le vas a llevar, porque son 4 viajes que vamos a dar. Yo, pues si ese es el problema, no hay problema, porque yo en ese tiempo ya teníamos la editora, yo producía mucho dinero, tenía una clientela amplia y yo ganaba, o sea, yo ganaba mucho dinero. Y 40,000 pesos en ese tiempo... Oiga esto, teníamos la editora, yo ganaba mucho dinero, pero yo quería más. Wow. Yo quería riquezas
sin coger la lucha que yo cogía, porque yo sabía durar una semana trancado en esa imprenta sin salir de ahí trabajando, para poder cumplirle a los clientes. Imagínense usted, entonces me fui a Haití. Allá cuando llego comencé a ver muchas cosas raras, incluso yo no sé si ustedes han escuchado lo que le llaman zombies. Yo llegué a ver donde ese brujo, donde íbamos a Haití, hombres amarrados con cadenas por el cuello, que eran los famosos zombies. Eso lo vi yo con mis ojos. Amarrados con por el cuello con cadenas, como si fueran animales. ¿Pero qué era? ¿Qué procuraban con eso? No, y eran personas que estaban como momias, hipnotizados. Ellos le llaman zombies. A esos hombres. Pero eso eran trabajos que le hacían. Parece que le hacían trabajo o lo utilizaban para hacer algún trabajo específico. Wow. Pero yo voy, me consulto con ese brujo, él me pregunta qué es lo que yo quiero, y yo le digo, mire, yo quiero ser un hombre extremadamente rico, yo quiero riquezas. Usted me dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Me digo, bueno, nosotros normalmente lo que hacemos aquí es que si le damos 100 pesos, usted nos da 50 a nosotros. ¿Cómo? ¿Un 50%? Un 50%. Yo le dije, bueno, pero esos 50% a mí no me va a costar nada. Eso creía yo, ¿verdad? A mí no me va a costar nada eso, pues no hay ningún problema. ¿Pero eso te lo dijo en el primer viaje? En el primer viaje. Él me dijo que esas eran las condiciones. Okay. Me consultaron, me dice, váyase que yo voy a comenzar a preparar el instrumento que le vamos a entregar para eso. A los 15, 20 días volvemos y llevo mis otros 10,000 pesos. Y cuando vuelve y me dice lo mismo y me dice que él sigue trabajando en el proceso del instrumento que me va a entregar. A todo esto. Iba a entregar un instrumento para hacerte rico. Para hacerme rico. A todo esto él me está hablando de un instrumento. Y yo recuerdo que ese día digo, pero cuando usted me habla de instrumento, ¿de qué usted me habla? Él me dice, ¿usted ha oído mencionar lo que es un bacá? Pastor, esto es fuerte. Muy fuerte. Esto es lo que yo voy a decir ahora. Yo no sé si la gente lo va a creer. Yo escuchaba hablar de bacá. Pero yo lo he vivido. Okay. O sea, eso lo viví yo. Eso a mí nadie me lo contó. Eso fue en experiencia de mi vida pasada. Y yo, pues no hay problema. Regresamos de Haití y como a los 20 días me dice el brujo, mira, tenemos que volver. Ahí vuelvo y llevo los otros 10,000 pesos. Y él me dice, mira, ya el instrumento está casi listo. En el próximo viaje seguro te lo llevas. Y me dice, tienes que prepararte en el patio de tu casa una caseta de madera con techo de zinc. Oiga esto, hasta me puso condiciones, pues yo compré mi madera y mi zinc y preparé mi caseta en el patio de mi casa. Para el instrumento. Para el instrumento, porque él tenía que vivir ahí. Y me dijo, cuando te lo entregue, tú tienes que darle este tipo de comida, porque lo que te voy a dar, come. ¿Cómo? Y yo le dije, ok, pero ¿qué es lo que eso va a hacer? Me dice, bueno, él va a salir, él te va a traer, y tú vas a ir diariamente a la caseta y ahí va a haber dinero. Qué engaño. Oiga esto. Hay gente que cae en pues eso. Está bien, yo vuelvo al cuarto viaje y llevo los 10,000 pesos restantes. Y cuando llego y comenzamos a hablar, me dice... Ya iban los 40 ahí. Ya van los 40. Me dice, fulano, hay un cambio de planes. ¿Te dijo? Sí. ¿Ya tenía los 40? Ya tenía los 40. Hay un cambio de planes. Digo, ¿cómo así un cambio de planes? Me dice, sí. Porque ahora el instrumento, me voy a voltear un poco. Perdón a la audiencia. El instrumento ya está a la derecha del brujo aquí. Es un hombrecito, era como un duende de este tamaño, con las orejas grandes, una cosa, un demonio. Un bacá. Bacá. Y él me dice, mira, este es el instrumento. Y ahora él está exigiendo algo más allá del 50% del dinero. Me dice así. Digo yo, pero ¿cómo así? Porque aquí hablamos de dinero. ¿Cómo que ahora viene un cambio? Y dice, sí, lo que pasa es que ahora él quiere que tú le entregues el pollito más chiquito tuyo. Ay. Digo yo, el pollito más chiquito. En ese tiempo yo solamente tenía a Gabriela, Eduardo y Emil. Y él todavía no había nacido. Digo, como yo le digo relajando, no estaba vivo. Y me dice eso y yo, mire hermano, yo no tengo granja de pollo, yo no crío pollo. ¿De qué tú me estás hablando? Sí, el pollito más chiquito. Si tú le entregas el pollito más chiquito, en 6 meses tú eres un hombre millonario. Hasta fecha me puso, en 6 meses tú eres un hombre millonario. Digo yo, mira, háblame claro, porque yo no sé de lo que tú me estás hablando. Yo sabía, pero yo quería que él me lo dijera. Y me dice, mira, él quiere que tú le entregues el hijo más pequeño tuyo. Wow. En el momento que él dijo esa palabra, el hombrecito que yo estoy de frente, él está a mi izquierda y el brujo está en el centro y el brujo que me llevó está a mi derecha. De repente yo estoy mirando aquí y lo que era un hombrecito se convirtió en un perro. ¿Cómo? Sí, delante de mis ojos.
Dios mío. Delante demonio, de mis ojos. Demonio. Y de repente volvió y se hizo la figura que era. Pero cuando me dijo eso, yo, ¿cómo fue que me dijiste? Que yo tengo que entregarle a mi hijo más pequeño a eso. Ustedes a mí no me hablaron de esto. Y recuerdo que de repente yo me comencé a poner colorado. Y se me comenzaron a llenar los ojos de lágrimas. Y me comencé a enfurecer. Esa vez fue la primera vez que yo entré armado. Yo no sé si fue un instinto mío. Yo tenía mi arma de fuego y yo me puse mi arma de fuego detrás, con la camisa por fuera, y le dejé un tiro multado en la recámara. Por si acaso. Wow. Amado pastor, yo recuerdo que yo me paré y le di con mis dos manos a la mesa que ellos le llaman altar. Y todo lo que había ahí brincó, con la furia que yo le di. Y señalé al brujo de esta manera. Así le dije, oye lo que te voy a decir. Y el demonio que está ahí me quedé ahí encima. Pero de repente, mientras yo le estoy hablando al brujo, yo veo que el brujo hace así. Y agarra al demonio y se quedan así. Y el brujo que me llevó, sorprendido así, como viendo algo, yo miro hacia atrás, pero yo no veo nada. Pero ellos se quedaron inmóviles así, con los ojos abiertos y la boca abierta. Porque yo no sé qué se presentó allí. De tu reacción. No fue mi reacción, fue que se presentó algo allí que yo no lo pude ver. Hoy yo puedo entender que allí descendió el ángel de Jehová por el propósito que hay en mi vida. Puede ser. Es lo que yo Puede queda ser. pensar, porque no tengo otra explicación. Yo digo por lo que hiciste, porque tú tumbaste la mesa. Yo le di a la mesa, me enfurecí y le dije, miren, si ese es el precio de yo ser millonario, a mí no me interesa. Yo no quiero un peso en mi vida. No me interesa, no quiero nada. Porque yo no voy a entregar un hijo por dinero ni nadie. Y recuerdo que llegué a ponerle la mano a la pistola, pero no la saqué, porque la reacción que ellos tenían, ellos no se movieron más hasta que yo salí de ese lugar. Y yo le dije, yo me voy, quédate con el dinero que te entregué. Y le dije al brujo que me llevó, tú te quedas aquí, tú no te vas conmigo. ¿Cómo? Y yo vine solo. Yo salí caminando 7 kilómetros de Haití a pie hasta Elías Piña, a la fortaleza donde estaba mi vehículo. 7 kilómetros. 7 kilómetros a pie, porque nos llevaron unos motores que no esperaban, pero yo no quise montarme en los motores. Yo salí de ahí prendido en fuego. Y ya cuando yo salí del altar, yo saqué mi pistola y me la puse en la mano. Y le dije, a mí nadie se me acerque aquí. Porque yo entendía que podía haber una reacción de atacarme. Sí. Yo estoy en tierra ajena. Y yo comencé a caminar a pie. Y cada 2 pasos yo miraba para los lados. Con la pistola, que todo lo que se moviera a mi alrededor, yo le iba a tirar. Y yo siempre usaba, en ese tiempo, en mi arma de fuego, balas expansivas. De esas que entran y explotan dentro del cuerpo. Imagínense usted, yo caminé esos 7 kilómetros llorando y pidiéndole perdón a Dios. Y no te había convertido. No me había convertido, pero yo, dentro de mis cosas que hacía, yo fui una persona temerosa, porque mi mamá, cuando yo tenía alrededor de 10 años, recuerdo que Gigi Ávila vino en un par de ocasiones al país, al Estadio Olímpico, y mi mamá en una de esas cruzadas de Gigi Ávila, teniendo yo 10 años, me llevó a esa cruzada. Y nos llevaron porque había una sobrina mía, una hija de una hermana mía que era paralítica, y la llevaron buscando un milagro, y fuimos la familia. Por lo menos en mi caso, yo me acuerdo que a la edad de 10 años yo fui, y algo yo entiendo que de lo que se predicó ahí quedó en mí. Y yo siempre mencionaba a Dios, pero sin conocimiento. Y yo recuerdo que ese día yo, pastor, 7 kilómetros. 7 kilómetros caminando a pie. Eso fue media vuelta al mirador. Caminando hasta salir a la frontera, ahí a Elías Piña, a montarme en mi vehículo. Con un arma de fuego en la mano, ya la guardé cuando ya estaba llegando a la fortaleza. Entonces el brujo que te llevó, se quedó botado allá. tú lo dejaste botado allá. Y más nunca supe de él. No has vuelto a saber. Yo no sé si se lo comieron a él, yo no sé qué pasó, porque yo más nunca supe de él. Yo simplemente lo dejé botado. Y me fui. Y esa fue la última vez. Yo renuncié de tal manera de eso y le pedí tanto perdón a Dios que cuando, mire, de Elías Piña a Santo Domingo, hoy día con la circunvalación de Asua, con la ampliación de la 6 de noviembre que no existía en ese tiempo, yo me tomé 2 horas. ¿Cómo? De Elías Piña aquí. A Vista Hermosa. Tú venías volando. 200 y pico. Yo tenía un carro que era un miedo, carro de alto cilindraje. Yo creo que era miedo. Yo tenía temor de que cuando yo llegara a mi casa a mi hijo le pasara algo. Okay. Yo cuando entré a mi casa, si Aranza estuviera aquí pudiera corroborar esto,
Yo me fui, Emil tenía 1 año y 3, 1 año y 4 meses más o menos, y me abalancé sobre mi hijo, lo abracé, lloré amargamente ahí abrazando a mi hijo y le pedía perdón a Dios y le pedía perdón a mi hijo. Wow. Y yo duré mucho tiempo con un temor en mi corazón de que si a mi hijo le pasaba algo, yo iba a tener que ir a ese lugar a acabar con la vida de ese brujo. Porque yo me quedé con eso. Yo decía, si me le pasa algo a este muchacho, me la pagan. Pero yo jamás en mi vida volví a inventar con cosa alguna. Hasta ahí llegó. Hasta ese día. Hasta ahí llegó mi hambre de ser millonario. ¿Y sabe qué? Como al mes de eso hubo una situación familiar y la imprenta la cerramos. Por un conflicto familiar que hubo entre mi hermana, un hermano mío que también era parte de la empresa, un lío entre nosotros los hermanos, se armó. Y cerramos la imprenta. Y la imprenta duró 1 año cerrada. Después de ese lío. Después de ese lío. Y yo duré alrededor de 9 meses que no me ganaba 20 pesos en nada. Wow. Y viví la peor crisis de mi vida, la viví en ese tiempo. Que mi mamá y un cuñado de mi esposa eran los que nos llevaban comida para que no pasáramos hambre. Pero mi carro yo no lo podía mover porque yo no tenía 20 pesos para echarle gasolina. Dios mío. Producto de lo que de esa experiencia. O sea, entonces a ti tú viste, llegaste a escuchar algún sonido. Ya me dice que viste un vi extraño, ya algo lo que ellos le llaman bacá, vi una transformación delante de mí. Pero en aquellos baños que me dieron, una vez me llevaron a un río, por ahí por Guanuma, una comunidad que camino a Monteplata. Uh-huh. A las 12 de la noche teníamos que estar en ese lugar. Y mientras estábamos ahí, por ahí no había... Y a las 12, tú ibas a las 12 de la noche. Llegamos allá a las 12. A darte ese baño. A darme ese baño. Dios mío. Es que el que anda en el mundo perdido, Wow, que no tiene temor de Dios, no sabe a lo que te está enfrentando. un engaño por donde Un quiera. engaño totalmente. Y yo recuerdo que por ahí a kilómetros no había ninguna comunidad y de repente en medio de ese tiempo y lo que se estaban preparando, yo escuchaba y en las invocaciones que se estaban haciendo ahí, yo escuchaba como unos tambores, como si fueran unos tambores indígenas. O sea, tambores, como un cántico. O sea, que tú viste y escuchaste. Y escuché cosas. Recuerdo que ese día cuando me echaron el baño eso, me dormí hasta que me dejaron en mi casa. Espérate. Te echaron el baño allá en Guanuma. En Guanuma. Me metí al río y cuando salí, que me cambié y entré al Allá. vehículo, me dormí. Exacto. ¿Y quién te trajo? La persona, el brujo que me llevó y otra persona que andaba conmigo. Te trajeron Y me llevaron a mi casa. durmiendo. Durmiendo, de hecho, era en mi vehículo que andábamos. Yo en ese tiempo tenía una Ford Runner, una jipeta. Y ellos se fueron, no sé si tomaron un taxi o algo, pero me dejaron en mi casa. Y no se llevaron nada, o sea, ellos cumplieron y me llevaron a la casa. Y ese baño era con hojas, y tú dijiste. Hojas y cosas de esos que venden en las famosas botánicas esas. Y Sí. esos disparates, esas porquerías Dios que lo mío. mencionamos aquí, es como para edificar a aquellos que lamentablemente, pastor, hay muchas personas que vienen a las iglesias, pero que también están buscando hechicería. Y nosotros ya hemos tenido esa experiencia. Y el Señor, yo entiendo que en aquella época nos permitió vivir eso. También Aranza anduvo por esos caminos por un tiempo. Y de hecho, mientras yo andaba en esas andanzas, ella visitaba hechiceros buscando que esos hechiceros le devolvieran a su marido. Wow. Viniendo ya a Buenas Nuevas. Los primeros 3 años y medio ella venía a Buenas Nuevas, ella buscaba hechiceros. Sí, ella lo buscaba. Sí, pero Pensando que a través de esos hechiceros ella que iba a ganar la batalla. Sin embargo, ella ganó la batalla cuando se rindió a los pies de Cristo. amén. Cuando se rindió a los pies de Cristo y cambió su testimonio y comenzó. Pastor, usted sabe lo duro que tiene que ser para una mujer que su marido llegue con un beso rojo ahí y ella tiene que darme un beso encima del beso de otra mujer. Eso, bueno, yo no lo quiero ni pensar. No. Y esto no es una dramatización ni es que yo estoy exagerando, eso pasó. Pero con ese tema de la brujería, tú tuviste que hacer algún tipo de renuncia. Después que vine al Señor, que te convierte, tú llegaste a entrar en conciencia de que debía pedirle perdón a Dios por esos momentos. Claro. Mire, así como yo le pedí perdón saliendo de ese altar de Haití, caminando todo ese trayecto y luego el trayecto hasta mi casa,
Ya cuando yo conozco al Señor, en mi trato de personal con el Espíritu Santo, en mi lugar de intimidad en mi casa, el Señor me llevó, el Espíritu Santo me llevó a un estado de renuncia, donde yo fui liberado de todos esos espíritus lascívicos y de lujuria y todos esos espíritus que me llevaron a mí a cometer tantos errores. Wow. La gente no cree. Yo le conté en el testimonio anterior que yo estaba estrangulando a Aranza en una ocasión. Sí. Pero no era yo, era un demonio que me soltó. Y yo vi esa sombra que me alejó. Hay gente que no cree en las posesiones demoníacas, pero sí, los demonios existen. Los demonios existen y poseen los cuerpos de las personas. Y la Biblia está llena de testimonios. ¿Cuántos demonios fueron expulsados por el Señor? Muchos. Incluso demonios de enfermedades. Muchos. Muchos. Entonces, yo recibí un tratamiento personal y directo con el Señor. Y yo renuncié, porque si hay algo que tiene que hacer una persona, incluso los hombres que son adúlteros, porque cuando uno lee la palabra en 1 Corintios capítulo 6, dice que el que se acuesta con una ramera, un solo cuerpo se hace con ella. Y dice que el pecado de fornicación es el único pecado que cometemos contra nuestro propio cuerpo. Contra nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando un hombre que tiene su esposa tiene intimidad sexual con otra mujer, todos esos espíritus inmundos que esa mujer posee, y más si es una ramera, vienen en transferencia a la vida de ese hombre. Entonces, si el hombre no renuncia a todas esas cosas, a todas esas andanzas y todo eso, y a mí me tocó en mi lugar de intimidad, con nombre y apellido y con fechas y todo, renunciar. El mismo Espíritu Santo me iba llevando, me iba revelando eventos, y yo fui renunciando y cancelando toda maldición generacional en mi familia hasta la 4ª y 5ª generación. Wow. Bueno, Eduardo, yo le quiero dar gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Porque, y por el valor que ha tenido de contar todas estas cosas. Y definitivamente que ya nosotros vimos en el testimonio tuyo la semana pasada, nosotros pudimos ver cómo ya eres una nueva criatura. Amén. Y cómo realmente fuiste cambiado. Y este testimonio de hoy definitivamente que nos hace comprender más la profundidad donde tú estabas y de dónde Dios te sacó. Yo digo que el Señor me sacó de las 7 calderas del infierno. Tú estabas un chin más para allá. Un chin más para allá. Un chin más para allá, de las 7 calderas. Estaba un chin más para allá. Lo bueno es que para Dios no hay... El horno que Nabucodonosor calentó 7 veces le quedaba chiquito, ¿verdad? Ay, Señor, gracias. A tu caso, porque, oye, yo no había visto una cosa igual. O sea, estamos hablando de un hombre que estuvo total y completamente perdido en todo tipo de, mira esto, de práctica de hechicería. Sí, sí. Con razón, tú pudiste ver un demonio cuando iba a estrangular a no, que casi con culmino. Y tuviera danza y tuviera yo a lo mejor preso todavía el día de hoy. Sí. Pero el Señor no permitió, porque el Señor es bueno. Y toda esa riqueza que yo perseguía de manera incorrecta, a pesar de que teníamos negocio, de que nos iba tan bien en ese negocio, después de ese año que la empresa estuvo cerrada y volvimos a aperturarla, el Señor volvió a abrir puertas. Yo digo el Señor porque todo lo que llegó a mi vida, yo sé que el Señor lo permitió. Y como hablábamos en el testimonio pasado, luego que ya yo me convierto al Señor, el Señor entonces cerró puertas para el Señor tratar, porque ¿qué pasa? Dios me permite a mí adquirir la riqueza que yo anhelaba en el mundo de manera irregular a través de mi trabajo. Yo hace ya alrededor de unos 12, 13 años, yo monto mi empresa constructora y comienzo a trabajar en el área de ingeniería de manera profunda y a trabajar en proyectos privados y en proyectos también ya públicos. Y en medio de estas cosas, ahí yo comienzo a tener ya un crecimiento económico que ya lo hablamos anteriormente. Un proyecto de golf en Las Terrenas donde manejé casi 12 millones de dólares y así sucesivamente, mucho trabajo grande. Y yo pude adquirir esas riquezas sin la necesidad de tener que acudir nuevamente a hechiceros. Sí, ahí está. De manera transparente, legal, trabajando con honradez.
trabajando de pito a pito. Bueno, mis hijos pueden corroborar, mi familia, que yo salía a 8 de la mañana y llegaba a veces a las 12 de la noche. De lunes a lunes yo no tenía descanso, yo trabajaba hasta los domingos. Wow, wow. Hasta los domingos. Lo bueno en todo esto es que eso es la vida pasada. La vida pasada. Y ya hoy tú eres un hombre que está mostrando las obras de Dios. Amén. Estás mostrando el milagro que Dios ha hecho en tu vida y Dios te ha estado respaldando, llevándote por algunos lugares, algunos países a predicar el Evangelio. Tus hijos todos están en el Evangelio. Amén. El más grande, Edward, que bebía más que un alambí una vez y que llegaba de noche, de madrugada. Más tarde que yo. Tú llegabas a las 3 y él llegaba a las 5. A las 5. Entonces, ya ese Edward, que Edward está aquí. Y fumaba juca. Lo que pasa yo nunca fumé juca. Yo estoy repitiendo porque él acaba de llegar, míralo ahí. Y entonces, porque es que no estamos inventando nada. No, nada. Estamos, Edward es un hombre ya y esto que estamos hablando, él pudiera decir, no es así. Estamos hablando de un... No, que tiene 29 años. 29 años, es un ministro, es un ministro que ya dijimos que fue un poco, una víctima un poco, ¿verdad? De lo que fue tu comportamiento, pero que también en su momento él te expresó y todas las cosas, como lo hicieron todos. Así es que lo que estamos es agradecidos de Dios porque eso fue ayer. Ayer. Como hay una canción que dice, ayer ya pasó. Ayer ya pasó. Hoy ya es un día nuevo, ya eres un hombre nuevo, con una familia que le sirve al Señor. Totalmente. Y yo creo que son motivos para darle muchas gracias a Dios. Amén. Y para nosotros decirle a tanta gente que nos está viendo que en el Señor hay esperanza. Así es. Que el Señor no te dejará nunca solo. En los peores momentos, en la mayor profundidad donde tú puedas estar, ahí está el Señor obrando a tu favor. Aún Amén. No lo veas, Amén. Aún no lo veas. Por eso esta experiencia que Eduardo acaba de contar de Haití, ¿verdad? Donde pudo ver cosas que, bueno, ya ustedes saben, cosas que hasta son difíciles de creer, pero que uno sabe y conoce el poder de las tinieblas, el poder de los demonios. Los demonios son, imagínense el diablo. El diablo es el diablo. Así es, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. El Señor lo reprenda. Entonces, nosotros lo que queremos es darle gracias a Dios y mostrarte que lo que Dios hizo con Eduardo, no importa donde tú puedas estar, Dios lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer con tu familia. Dios lo puede hacer con quien sea. Lo más importante de esto es poder que busques a Dios, que te alojes en los brazos del Señor, porque Él es todo suficiente para sanar y para salvar. Si tienes alguna condición, alguna situación, no dejes de llamar a los teléfonos de la Iglesia Buenas Nuevas, al 809-567-7675 y nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Estamos para servirte. Visítanos. Tienes una casa en la Iglesia Buenas Nuevas. Que Dios te bendiga. Gracias, Eduardo, por esta segunda parte. Gracias a usted, Pastor Orlando, por volverme a invitar y siempre vamos a estar disponibles cuantas veces nos necesiten. Amén. Un abrazo, amados hermanos. Dios le bendiga. Amén.